En el huerto estamos con una satisfacción muy grande de poder encontrarnos con Dionisia Fontán allí al otro lado de la pantalla y por supuesto dispuestos a charlar un ratito de todo esto tan apasionante que es la comunicación. Dionisia Fontán es periodista, escritora, durante muchísimos años, una dilatada trayectoria en el diario La Nación, Clarín, con libros escritos y premiados y también, por supuesto, desde hace 25 años a esta parte, profundizando en el tema de la comunicación, eso que es tan importante y vital a la hora de vincularnos entre los seres humanos. Así que, Dionisia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos y te doy la bienvenida al fascinante mundo de la comunicación. Realmente fascinante, ¿verdad? Fascinante. Además es necesario porque los seres humanos somos seres sociales. Así es. Necesitamos de la comunicación como del alimento cotidiano, ¿verdad? Ahora en estos últimos años nos vemos los ojos con suerte si no se usan anteojos negros, además del barbijo, y hablamos como se puede, siempre a través de la pantalla. Yo cuando inicié mi emprendimiento, el eslogan, había dos. Uno es cómo digo lo que digo, porque el modo y el tono anticipan y acompañan lo que decimos. Y según nuestro modo y nuestro tono, nos escucharán o no. Y el segundo eslogan era cara a cara. Bueno, ahora es imposible, pero desde hace años. ¿Por qué? Porque todo pasa por la pantalla. Y cuando yo y vos estamos juntos, puedo escuchar tu respiración. Tu respiración me dice si estás agitado, si estás cansado, si estás temeroso, si estás agitado porque subiste la escalera o por el encuentro. Me dice tu mirada, me dicen tus gestos sutiles, ¿no? Como yo digo, cuando alguien te cierra el ascensor en la cara, muestra que es un maleducado. La sutileza de que muevo apenas mi hombro y quiere decir que no me importás. Ese tipo de actividad es el que me interesa. Qué bueno, cuántas cosas uno puede aprender, porque la comunicación también se aprende, se ejercita, ¿verdad? Así como el yo social a partir de una determinada edad se construye psicológicamente, la comunicación también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todo se centra en el lenguaje verbal. Total, hablar es gratis. No es gratis, Gustavo. Pagamos unos costos altísimos porque metemos la pata, porque somos imprudentes, porque pensamos antes de hablar. No es gratis. Y mucha gente lo hace de taquito. Sin embargo, la comunicación es fundamental porque te eleva la autoestima o te la destruye en segundos. Si uno no está bien parado, ¿no? Claro, exactamente. Antes de centrarnos en la comunicación en sí, te quería consultar, ¿han habido cambios en contenidos y formas de comunicación a lo largo de la generación y sobre todo a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y más que nada ahora en pandemia? ¿Han habido cambios en contenidos y formas? Sí, cambio es el cambio de nosotros. ¿Qué hacemos con las palabras? Las reemplazamos por emoticones. Entonces ya achicás, menos palabras, menos vocabulario, se achica la cabeza. Es lo que en general los funcionarios, los gobiernos quieren de sus pueblos. Piensa menos, son más maleables, son niños envueltos. Entonces, hay otro modo de comunicarse, es verdad. Pero hay personas que te dicen, me mandaste un video, un mensajito de más de 2 minutos, no tengo paciencia, no te leo. Porque es la cultura del todo ya, ¿no? Entonces, claro que cambia la modalidad. Ahora no decimos, me modelaron o fui criada, decimos, estoy formateada, ¿no? El idioma también se modificó. Es maravilloso, yo creo que es como estar en un nuevo renacimiento, porque haber creado esto es fabuloso. El tema es tan grave de esto. Sí, y
Y a mí se me ocurría, recién mencionabas los emoticones, y qué importante debe ser en la comunicación las emociones, cómo transmitir las emociones, eso que muchas veces cuesta a mucha gente, ¿no? Siempre cuestan. Las emociones nos traicionan, por eso hay que aprender a gerenciarlas. No podemos taparlas, ¿no? Ni matarlas como un mosquito, porque se vengan de vengarse, ¿no? Nos sacan una erupción, dolor de panza, nos ponemos colorados. Hay que gerenciarlas. Y hay emociones, si vos prestás atención, escuchando la radio, que no se ve la imagen, pero la voz dice tanto, ¿no? Como diríamos en porteño, la voz deschaba, te deschaba. Aún a los profesionales del medio microfónico, porque de repente están narrando algo, tienen oficio, y alguien, o en general los estudios, hoy en día los estudios de radio están con 3 o 4 aparatos de televisión, ¿no? Al instante. Y de pronto un comentarista o un informativista levanta la vista, ve algo que lo emociona en la pantalla o que está leyendo y se le atraviesa. Entonces vos escuchás que se quiebra, o que la voz decae, o que se enronquece. ¿Y qué pasó? Puede ser alergia, puede ser que tragó mal una miguita de pan. No, es una emoción. La emoción no pide permiso, está. Entonces es un aprendizaje también ese. Y a través de los celulares, a través de internet, bueno, cada vez salen más lindos emoticones, pero algunos los mandamos de compromiso. Después uno se entera que, ojo con no mandar el corazoncito colorado porque es comprometedor. Son pavadas, ¿no? Es cierto, tenemos menos vocabulario. Supongo, la franja etaria de los 13, 17, 18 se maneja de otro modo, las abreviaturas son, no sé, yo no las entiendo, y pasa como con todas las generaciones. Para no parecerse a los mayores, crean su propia lengua, ¿no? Se comunican de alguna manera así. Todo sirve, todo sirve. Lo que ocurre es que no somos los mismos, es evidente. Vivimos ahora, ya no hablemos de la pandemia que nos obliga, pero hoy ya era todo por la pantalla. No, mejor nos comunicamos, nos encontramos para un café, no, estoy acá cómodo en mi casa, nos escribimos y bueno, es lo que hay. No nos podemos pelear con la realidad, porque perdemos, el que se enoja con la realidad pierde. Es decir, si te enojas perdés y no transformás esa realidad, lo cual es peor. Entonces aceptás y lo vas acomodando a tu estilo, tampoco que te manejen. Pero es cierto, si se sientan 4 personas a la mesa, cada uno con su aparatito, cada tanto levantan la vista como para decir, ¿estás ahí? Es así. Grandes y chicos, ya no hay límites. Ahora, Dionisia, que mencionás grandes y chicos, ¿hay diferencias entre la comunicación entre pares o en la familia o entre, no sé, entre el jefe y el empleado, en la pareja? ¿Hay cambios, digamos, se manejan distintas facetas de la comunicación? ¿Una persona maneja distinto su comunicación? Bueno, la pareja y el jefe y el empleado son 2 categorías. Así sea el jefe macanudo, es, ¿no?, el que tiene la sartén por el mango. Y a veces hay jefes o jefas insoportables, pero vienen con el sueldo. Entonces hay que aprender, ¿no?, a tener cintura. Antes se decía tengamos cintura, pero si vos analizás, seamos flexibles, porque vienen con el sueldo. Y la creatividad de cada empleado o empleada es ver cómo llegar a esa jefa o jefe, que tal vez es inseguro, tiene miedo y se manifiesta de un modo para enmascarar. Los códigos de la pareja son personales. Siempre, casi siempre, las mujeres
se lamentan de que hablan más que ellos y que ellos son monosilábicos, ellos los hombres. Ahora las parejas es algo, no se puede hablar de sexo, ahora tenemos que hablar de género. Cada ser humano elige su género, una pareja de 2 mujeres, una pareja de 2 hombres, entonces hablar de cómo se comunica la pareja depende de los códigos. Hay personas que saben contar hasta 10, hasta 20, hasta 30, hasta que la efervescencia desciende y entonces ahí abre la boca. Eso puede ser un signo de inteligencia. Que el otro se descargue, total se olvida y entonces opino yo. Eso también tiene que ver con el conocimiento de quién estoy, de quién convivo, o no convivo, pero conozco. Después está el repentista o la repentista, que larga lo primero que se le ocurre y no rebobina, o sea que primero habla y después piensa y después pide perdón, ya se me pasó, pero la otra persona, cualquiera de los dos, de una pareja o de una sociedad, es igual, es una pareja de socios, no se olvida tan pronto del discurso ese desagradable, le cuesta y ahí comienzan los resentimientos. Entonces, si para ir a un supermercado, bueno, hoy el bolsillo está muy flaquito, así que uno tiene que comparar precios, ¿no? Ver una cosa, ver otra. Antes, para ir a comprar un par de zapatos había que elegir varios. ¿Por qué no te vas a tomar el trabajo de elegir las palabras? Si querés que te escuchen, si querés seducir a alguien, si querés conseguir, sí, que te escuchen, porque hoy nadie escucha, es muy poco. Entonces, tratar de ser atractivo, ir al grano, ser claro o clara, esos son mensajes básicos. Y ahí se va formando una convivencia que va cambiando, porque lo bueno es, ¿qué te pasa? Decime qué cosas te gustan y qué no, para tratar de no repetirlas. El diálogo es fundamental. No dialogamos en ningún nivel, ¿no? De arriba para abajo. Ahora, dialogar, digo yo, ¿no? De a 2, no monologar. Entonces, no puedo definir porque sería generalista, no sé cómo. Hay personas que se han modificado mucho con esto del encierro, ¿no? Que aumentaron sus miedos. El miedo se trasunta en la comunicación. Una persona que tiene miedo comunica de un modo distinto. Su voz es temblorosa, está insegura, es hipersensible. El miedo hay que transitarlo porque o nos paraliza o nos hace ir para adelante. Y todo eso influye, igual que la violencia. La violencia no podemos recortarla de la comunicación, nos salpica. El asunto es darnos cuenta de cuánto nos ha salpicado esa violencia. Porque si hay violencia en todos lados, si vamos por la calle temerosos de que nos roben el celular, el reloj, ¿por qué no va a influir en nuestra manera de comunicar? No somos aislados y somos pura comunicación. Entonces, ojo con eso que nos salpica, porque hay que trabajar sobre la violencia que después se trasunta en modos, en conductas, no hace falta hablar, o en modos o en mensajes, no necesariamente de palabras crudas, que decimos palabras feas, sino palabras que descalifican, que humillan. El miedo puede influir en eso, y también la maleducación. Hay personas que son maleducadas y son enciclopedistas, ¿viste? Saben de todo. Tienen la pared llena de títulos, pero son analfabetos emocionales, ¿sabes? Porque por ahí no te saludan, te ignoran, te ningunean. ¿Y de qué les sirven todos esos títulos? Ahora, Dionisia, Sí. En base a esto que vos nos estás comentando, vemos un poco lo importante que es para el transcurso de la vida la comunicación, en el sentido de que uno por ahí puede decir algo
más allá de lo que diga, cómo lo diga, ¿no? Usando Sí. un poco esto, cómo digo lo que digo, Sí, puede también introducir un cambio en el futuro de esa persona, porque introduce un cambio en la relación, que puede ser un corte o puede ser favorecer esa relación. Esto se puede entrenar, se puede, esos miedos que nos comentaba, se pueden quitar, hay mecanismos, hay formas de hacerlo. sí, claro, se puede entrenar. Yo digo siempre que no hago magia, ¿no? Pero uno puede crear su propia magia con recursos, con habilidades, que es lo que yo comparto, con experiencias que intercambiamos. Yo aprendo mucho de la gente también. Y se puede, por supuesto. Lo que pasa es que no quedarse solo en lo anecdótico. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo digo lo que digo? ¿Con antipatía? ¿Con prepotencia? Entonces vos me decís, no, yo no soy prepotente. Y yo te pregunto, ¿pero qué pasa cuando aparece un prepotente? ¿Cómo te modifica? Entonces, para no quedarse en lo anecdótico, uno por ahí pasa un mal trago, pero tal vez lo alivia saber que el prepotente o el soberbio, que son primos hermanos, ¿por qué apela a la prepotencia o a la soberbia? Porque enmascara inseguridad, miedo, porque si no, no tiene por qué prepotear, no hay ninguna necesidad, ni tiene que mirarte por el hombro. Entonces, lo que aprendemos, lo que yo trato de compartir, y también siempre voy aprendiendo, es que nadie es así, todos somos un poco todo. El asunto es que utilizamos más a menudo. Hay personas que creen que tener autoridad es ser autoritario y levantar la voz y ser gritón. Todo lo contrario. La autoridad se gana, se construye. Se gana y se construye, hay poca paciencia ahora, pero eso se va notando. Yo tengo autoridad que me fui ganando. No es la autoridad que heredé, ¿no? La que me permite la relación con alguien. No, la autoridad propia es igual que el respeto. Gustavo, sin respeto no hay nada. No hay comunicación, es chatarra. Ahora bien, el respeto, ¿cómo se lo vuelve concreto? El respeto se construye y se actúa. Yo no te puedo decir, yo te respeto y después te ninguneo, te humillo, no te veo, ¿no? Me subieron un escalón o un umbral y ya siento que todos los demás no están por debajo de mí. No es así. No es así. Entonces, ¿por qué esto es así? La idea es ir un poco más a fondo. Por ejemplo, hay un dúo, una dupla muy importante en la experiencia, ¿no? Que es firmeza y amabilidad. Firmeza y amabilidad. Si yo te digo a vos, firmeza y dureza, ¿son lo mismo? ¿Qué me decís? No es lo mismo, para nada. Hay personas que confunden. La dureza es lo que nuestros abuelos decían, como un roble, orgullosos, pero la firmeza, la dureza es rígida y los edificios rígidos se estrían, se rajan. La firmeza, en cambio, que está basada en la convicción de uno, mientras le dura. La convicción te puede durar unos meses y después modificarla. La firmeza es como un junco, como una palmera, ¿no? Se mueve, se dobla, pero no se quiebra. Eso hace cambiar a muchos que tienen la posibilidad de mandar o son jefes o jefas de familia, porque el hecho de dirigir, de conducir, hacen que se vuelvan, ¿no? Duros. No, uno puede ser amable y flexible y firme. Esto no es así, no hay por qué decirlo a los gritos y se puede argumentar
Y a la vez se puede ser amable. ¿Cómo estás? A un compañero, ¿no? Si sos jefe, ¿te fue bien? ¿Me pediste permiso para ir al dentista? ¿Qué tal? ¿No? Esa mínima sociabilidad que tiene calidez. Esa es la amabilidad que viene de amoroso. Entonces, sos firme y a la vez amable. No tenés por qué ir con el látigo. Ese es un dúo muy importante que escasea. Y, ¿te contesté? No sé si te contesté. Sí, perfecto. Lo que me gustaría saber es, nosotros, en nuestro espacio cultural tenemos gente que a veces a la hora de tener que transmitir lo suyo, necesita de la comunicación, porque a veces uno puede escribir y después tiene que presentar ese libro, sí, o tiene que comentárselo a otra persona. Lo mismo puede suceder con la música, con todos los géneros. Ahora, si alguien llega a tomar contacto con vos y te dice, bueno, ¿cómo puedo mejorar las dificultades que tengo para comunicarme? ¿Cómo se puede hacer? Depende, que ahí ya sería una comunicación acotada, ¿no? Quiero presentar mi trabajo, ¿no? Un libro, la música. Hay algo que debe hacer un prólogo a esto breve. La comunicación es, pongamos que sea un 100% de la comunicación, el 55% de este 100% es todo lo que transmitimos, lo que expresamos, lo que decimos sin hablar. Son nuestros gestos, nuestras conductas, sobre todo, ¿es cierto? Entonces, el 38% de esa comunicación es el cómo digo, ¿es cierto? Para que te escuchen, porque de acuerdo al modo y al tono te van a escuchar o no. Y después, el 7% es la palabra. Pero no porque la palabra esté tan desvalorizada que lo está, es porque esos mecanismos previos hacen que el otro te escuche. Entonces, para que el otro te escuche en una sociedad impaciente que no se puede concentrar y que considera que un mensaje de voz de 2 minutos y medio es largo, hay que ir al grano. Hay que ser breve, saber lo que uno quiere contar, no irse por las ramas, desenamorarse de las hermosas palabras que uno quisiera decir, ¿no? En el periodismo escrito te dicen te voy a peinar la nota, te recorta todo y esa belleza que querías, quedó limitada. Entonces, en la vida real, con más razón, yo tengo que estar, si quiero llegar a alguien, si quiero aprender, tengo primero que todo estar atenta a su gestualidad. Si me está escuchando atento, si está impaciente, si mira el reloj, si los ojitos se mueven nerviosos como si estuviera jugando al ping-pong. ¿Qué le pasa? A partir de ahí, preguntarle, ¿tenés ganas de que te cuente esto? Y al público, para una presentación, a veces las presentaciones son farragosas, muy largas, aburridas. Hay que contar anécdotas, ¿no? Ir al grano, ser sencillo, ser simpático, atraer al público, que cada uno viene con su propia emisora de radio encendida, con sus problemas. Y aunque esté instalada cómodo y venga a verte contento o contenta, contar alguna anécdota, que los resúmenes sean breves, porque a veces el resumen es más largo que el argumento. Perfecto, Dionisia, es exacto, ¿no? Es tal cual como lo estás comentando. Y qué importante entonces es captar esto que sería el contacto, ¿no? Captar en el otro la respuesta que está teniendo lo que nosotros estamos diciendo a través de esto que mencionabas, los movimientos, los gestos, la conducta que tiene el otro. Qué importante es el papel que tiene esto, ¿no? Claro, es el registro, yo te tengo que registrar. Tal vez si vos vinieras con pelo violeta, a mí me queda, tiene pelo violeta, y traje naranja. No, la sutileza, todo lo que imperceptiblemente vamos diciendo, porque vos me vas pasando información. Cada persona es una usina de información, pero no la observamos.
yo vengo entusiasmada porque vi una serie que me encantó y ¡bum!, te invado. Y vos no estás dispuesto. ¿Por qué? Porque estás cansado, estás en otra, estás ocupado. Entonces hay que tener la habilidad de preguntar, ¿estás disponible unos minutos? Es para esto. Y con las personas que no tienen facilidad de palabra, y no tienen por qué tenerla, porque se expresan a través del piano, el ballet, la escultura, la pintura, la coreografía, se manejan, esos son sus modos de expresar. Los invitás a un programa de radio o a una charla y faltan las palabras porque están en otra. Entonces hay que saber llevarlos, porque ellos se expresan una postura de amor con una, bailando en puntas de pie, con una pirueta. Y el pianista o la pianista, el guitarrista, la violinista tiene ese su modo de expresión. Si además tienen el valor agregado de que saben expresarse, bienvenido. Pero no todos lo tienen. Inclusive los actores y actrices muy buenos, nos habrá pasado a todos, que un poco nos decepcionan cuando los entrevistan porque están sin el libreto. Ellos son fantásticos cuando hacen de otros con su libreto, pero de sí mismos, los actores más, en general son tímidos, quieren meterse en la piel del personaje, y nosotros les exigimos también eso. Entonces, todo hay que tenerlo en cuenta, todo en la vida es comunicación, todo. Lo que pasa es que tiene otros nombres. Exacto. Dionisia, si alguien quiere conectarse con vos para entrar en este apasionante mundo de la comunicación, para mejorar la comunicación, lo puede hacer, esté en el lugar del país que esté, ¿verdad? ¿Y de qué forma? Ahora sí, ahora estoy en todo el país. Te voy a decir, antes me preguntaban, si pasa por La Pampa, si pasa por Comodoro Rivadavia, ¿y qué creían? ¿Que yo tenía una alfombra mágica? Nadie pasa. Entonces ahora podemos llegar por online. La web es dionisiafontan.com, ahí pueden ver mis bondades. Y también estoy en Facebook, soy muy consecuente, son solamente redes profesionales. Yo solo trato de alimentarlas con lo que me interesa que trascienda de mi actividad. Y también estoy en Instagram. Y tengo un trabajo muy activo. Estoy siempre poniendo cosas, escribiendo, pensando, promocionando mis cursos. Sí, y ahora no hay más que vernos así. Limita, te digo, yo reconozco que me limita, y también al otro, pero siempre hay que aceptar lo que hay, es lo que hay, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es como una de las cuestiones, cuando uno ve la pandemia, la cantidad de cosas tristes, lamentables que nos ha dejado, también ve esta otra cuestión de la virtualidad, como la ha acentuado, como la ha masificado, y bueno, y como la ha puesto como herramienta también disponible para la comunicación. A lo mejor se pierde esto del cara a cara, del estar presente, pero se gana en posibilitar salvar distancias, ¿no? Bueno, yo creo que es ese vaso medio lleno y medio vacío que uno siente. No, yo ahora lo que hice fue compartir algo perfeccionista, pero me siento más que satisfecha si puedo estar con un compatriota que está en el sur o en Jujuy o en la provincia de Buenos Aires. Es maravilloso, es maravilloso. Además uno acuerda horarios y si hace frío, si llueve, no, ya el tema, no hay excusas de tiempo. Bueno, sí, es así y hay que aceptarlo. Aceptarlo y bendecirlo como una posibilidad más, ya lo creo. Yo lo dije de perfeccionista, de lo que uno aspira, pero bueno, algún día volveremos a ser presenciales. Seguramente llegará ese día. Me gustaría saber, Dionisia, si nos puedes contar una o dos experiencias que te hayan quedado de todos estos años de trabajo en el coach, es decir, personas que hayan transformado
sus vidas de una forma singular que te lo hayan comentado? Bueno, el seguimiento no es sencillo. Cuando hacía grupos en instituciones o en mi casa, cuando por ejemplo no me invitaban a ningún sitio, yo armaba mis propios grupos, hasta el fin del 19, ¿no? Del 19, de 2019 para ser correcta. Entonces, algunas personas sí, les he seguido la pista, digamos, o me cuentan, pero la anécdota, te diría, más cálida, más de admiración, es actual. Les doy un taller, y ahora quiere anotarse en un segundo, a un camionero que escuchó que comentaban en Radio Continental, en un programa de radio, comentaban una columna que yo escribo en diariodecultura.com. Lo digo porque es un diario virtual. Sí. Y hablaba de la nota, y hablaba seguramente de los talleres. Y yo nunca pensé en ese horario, es un horario que va de 5 a 6 ese programa, y yo no madrugo. Claro, para un camionero con inquietudes es maravilloso. Este hombre tiene tantas ganas de superarse que es conmovedor. A la vez es muy trabajoso porque está horas y horas en el camión y la señal es muy mala. Empezamos por Skype y no podía, entonces usamos videollamada y también hay ruidos de camiones que se mueven, silbatos. Es todo un proceso para mí denso, te diría, pero me trae tanto orgullo que esta persona, aunque está 10, 12 horas, quiera mejorar porque quiere cambiar de actividad. Entonces, él escuchó, rápidamente se comunicó conmigo y lo hace desde el camión. Y cuando el otro día lo hacía desde afuera del camión y empezó a llover, y entonces hubo que meter, el celular estaba mojado. Y eso para mí, te diría que tengo otras anécdotas, otras historias de cambios, no te digo tampoco muy rotundos, pero cambios. Y esto me parece, porque es muy actual, muy de estos tiempos, ejemplificador, ¿no? Y también tengo algo que era en los principios de 2001, 2002, que me convoca de una empresa, una financiera, me estoy acordando ahora, mirá, me trajiste a la memoria algo también muy, muy tierno, pero doloroso. Me llama, también por una entrevista que me habían hecho, me llama el director de la financiera y me dice, mire, yo no sé qué puede hacer usted, porque era bastante novedoso todo, ¿no? Lo que le quiero decir que acá hemos fusionado 2 empresas y tuvimos que echar a mucha gente. Entonces es tanto el miedo que existe que entre los propios compañeros, no digo que se detestan, pero tienen miedo que al día siguiente le toque a alguno que les corten la cabeza. Así que yo quiero que los tranquilice porque no depende, siempre hay uno arriba. Yo no despido a la gente. Entonces, mientras están acá, quiero que lo pasen lo mejor posible. Quiero evitar la rispidez. Bueno, yo no puedo evitar que lo despidan, pero puedo tratar de que nos tratemos mejor. A ver qué puede hacer. Eran 12 personas para mí. Recibí unas líneas de satisfacción, pero nunca supe si es porque era educado varios meses después, o se había logrado, finalmente se había logrado persuadir a esta gente de no ser enemigos, pero era muy difícil y la remamos. Y me gustó que este hombre, porque fíjate que mi trabajo en las empresas, en las pymes, fue mermando, porque siempre cortan el hilo por lo más débil. Yo no cobro en euros ni en dólares. ¿Qué podía hacer para una empresa? Y muchos me han evitado. Y este hombre, en pleno 2001, 2002 creo que fue,
pero también con la empresa quebrada, fusionada, llamó a alguien, lo convocó para que mejore el ánimo, para que el aire no se corte el clima con tijera. Eso me pareció, yo no tenía tanta experiencia, no tenía tanta experiencia, fue un desafío y lo hice con mucho amor. Ahora no te puedo decir exactamente qué pasó, sé que no hubo más despidos, pero ese no es mérito mío, es que han podido sostenerlos. Y como eran largas charlas con el personal, bueno, me pareció para tenerlo en cuenta. Mira, 2 extremos te doy, ¿no? Una empresa y un señor que maneja un camión 12 horas por día y que no tiene, creo que el día domingo más, que no tiene asuetos y que no tiene horario, no tiene vida familiar, nada. Bueno, eso es lo que te puedo contar, así más ilustrativo, ¿no? Por supuesto, pero es muy lindo porque nos da además la visión de lo amplio que es la comunicación, ¿no? Desde una persona que se mueve por las rutas del país o incluso del exterior y gente que asiste continuamente a un ámbito cerrado, una oficina o lo que fuere, pero en todos los casos la comunicación es necesaria e imprescindible y es fantástico poder sumergirnos en este mundo. Así que, Dionisia, la verdad que hemos pasado unos minutos muy agradables y estoy seguro que más adelante volveremos a charlar contigo porque hay muchísimos temas de los cuales nos gustaría conversar. Pero bien queríamos tener este momento con nuestro espacio cultural para hacer centro, hacer eje en esto tan importante y tan interesante en estos días, sobre todo cuando vemos a veces tanta agresividad, tantas cuestiones de intolerancia, que a veces se nos meten, se nos pegan, ¿no? Y entonces queremos que la comunicación ayude. Así que, Dionisia, muchas gracias y te invito a lo que quieras agregar para cerrar nuestra entrevista. Quiero agradecer el espacio, porque si por mí fuera, yo digo siempre, ojalá tuviera un auspiciante, porque entonces doy gratis a la gente y él me paga a mí, porque hay tantas personas a las que le puedo tender un puente, ¿no? Son pequeños puentes, vos me estás tendiendo uno y otro se tiende, y es así, es esa comunidad que necesitamos como sociedad. Y detesto la violencia y que nos tratemos mal, y que cuando peor estamos, en lugar de razonar, nos volvemos salvajes. Ese salvajismo hace que, en vez de decirte algo, te tire una piedra. ¿Y eso qué es? Eso es humillación, frustración, impotencia. Hay que analizarlo, es eso. Nadie nace así, nadie nace perverso. Así que me encanta que me hayas dado ese espacio, que me hayas dejado hablar sin interrupción. Hay muy poca facilidad de escucha. La escucha activa es prácticamente una utopía, así que gracias, y a los que me escuchan, encantada.